Marta Hernández, creadora de Pedagogía Sana. Recuerden que Pedagogía Sana es un movimiento de amor que está reestructurando, está reinventando el concepto de terapia tradicional y está sanando a niños, a jóvenes y adultos que presentan diversas condiciones y que impactan en su salud mental y en su salud emocional. Hoy voy a tocarles el tema de los trastornos de conducta. ¿Por qué este tema? Porque han sido muchos los correos de papitos y también de maestros en donde manifiestan su inquietud, su desespero, como ellos lo dicen, su miedo, su angustia, y me dicen, Martica, tengo un grupo de alumnos que saltan normas, que son muy contestatarios, que traspasan los límites, la verdad no sé cómo manejar esta condición. Igual los papitos con sus hijos presentan esta inconformidad y esta angustia, como ellos manifiestan, frente a sus chicos que están presentando todo este contexto. Así que en primer lugar yo quiero ofrecerles la diferencia entre lo que es la rebeldía y el trastorno de conducta. La rebeldía es un estado pasajero, es un estado que de pronto puede ser característico de la adolescencia, en donde sabemos que el joven se está autoafirmando, está queriendo conseguir pues su identidad, su libertad, por lo tanto muestra en este proceso el desacato a normas, a límites, angustia, desobediencia, de alguna otra forma sienten mucha frustración, también mucha depresión, pero esta rebeldía, dijéramos, que es un estadio, como yo digo, pasajero. Ya luego es el joven que se puede autoafirmar divinamente en su etapa adulta, puede hacer un proyecto de vida, puede consolidarlo de una forma muy tranquila, puede ajustarse a una sociedad, a sus límites, a las normas, y puede ser un adulto pleno, tranquilo, feliz y funcional. ¿Qué pasa con el trastorno de conducta? El trastorno de conducta tiene una connotación muy diferente, es mucho más profundo, es mucho más complejo y voy a darles algunas de las características para que ustedes vean que la dimensión es muy profunda y cómo nosotros debemos tomar cada vez más conciencia de todos estos contextos afectivos y emocionales, que es lo que Martica pretende con estos videos para que ustedes como papitos, como maestros, puedan elevar más esa conciencia y podamos de alguna otra forma abordar desde nosotros mismos todos estos contextos que presentan nuestros niños también. Detrás de un trastorno de conducta, por lo general, puede haber diferentes condiciones, entre ellas el déficit de atención con hiperactividad tipo impulsivo. Puede ser también un joven, un niño que presenta una depresión, ese niño que tampoco se pudo vincular con el papá, que sintió una vinculación de mucha agresión, de mucha norma, de mucha carencia, por lo tanto se encuentra muy deprimido y esa tristeza la van a sacar con un contexto de rebeldía, de ira, de trastorno de conducta, que lógico, si esa vinculación o de alguna otra forma esa depresión, esa vinculación no mejora, pues esto va haciendo efecto bola de nieve. O también puede haber en algunos de los contextos una condición psicótica, inclusive un contexto de autismo. Así que frente a toda esta condición, el niño, el joven que presenta trastorno de conducta, por lo general es el niño que está creciendo en un contexto familiar disfuncional. Es el papito, la mamita, que de alguna otra forma también tiene un contexto complejo a nivel de su interior, a nivel de ese sentir interno, entonces manifiesta también un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo compulsivo. Es el papá que también está desequilibrado internamente, puede tener también un oposicionismo desafiante y por lo tanto todo ese inconformismo también lo está extrapolando de alguna otra forma a su hijito. Por lo general, estos niños crecen, lógico, con relaciones de parejas disfuncionales, relaciones de parejas tóxicas, en donde los primeros años observan, por lo general, un papá ausente, un papá en el que de alguna otra forma se siente
que ha tenido un contexto de abandono, de ausencia, y es esa mamita que de pronto expresa, me ha tocado la crianza sola con él, pero es esa mamita que también presenta carencia afectiva, que también por lo general no pudo establecer un lazo de amor, un lazo de conexión interna en el que esa vinculación fue de construcción por su hijo, sino por lo contrario, es esa mamita que también presenta una relación de mucho control, de mucha cantaleta, de mucha angustia, porque de base también ella en su interior también se encuentra desestabilizada. O es el niño que ha estado viviendo con papá y mamá, pero presentan una condición de mucha disfuncionalidad, de mucha tristeza y una condición en la que todo ese inconformismo lo van a extrapolar con su niño. Así que, por lo general, dentro de los estilos de crianza que hay en un niño que presenta trastorno de conducta, es el papito que ha tenido un estilo de crianza muy autoritario, se ha conectado desde la agresividad, desde el control, o un estilo de crianza muy permisivo, no hay límites, no hay normas, o un estilo de crianza abandónico, y por lo general el niño se queda en la mitad porque no hay un vínculo amoroso, no hay un vínculo de construcción. Así que es el típico papito que no puede ejercer una empatía con su hijo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que no puede ejercer una empatía? Es el papito que no puede ver la tristeza, su grado de conciencia, su nivel de conciencia no da para que él pueda sentir el sufrimiento que está percibiendo su hijo, no puede percibir esa tristeza, no puede dimensionar ese desajuste emocional que él de alguna otra forma está impactando en el alma con su actuar, con su estilo de crianza y con su vinculación a su hijo. Así que estos niños crecen con cantidad de contextos porque han sentido de alguna otra forma como el abandono de ese padre, como esa conexión que no es sana, y son niños que por lo general empiezan a tener en los primeros años muchísima frustración, son niños que han sufrido mucho, son niños que en sus primeros años toda esa frustración, toda esa tristeza, de alguna otra forma lo empiezan a sacar con agresividad. Recuerden que toda persona triste, todo niño que siente tristeza en su interior, en el fondo va a sacar toda esa tristeza con mucha rebeldía, con mucha agresividad, con mucha rabia, con mucho descontrol. Entonces es el niño que empieza a tener un comportamiento como errático, como desajustado, una conducta que uno sabe que las personas que están alrededor empiezan a percibir y empiezan a sentir que es el niño que monta cólera muy fácilmente, que no se le puede decir no, que a todo momento está irritable, que de alguna otra forma no sigue instrucciones, como que no obedece con facilidad. Y en el jardín es el maestro que empieza a percibir que ese niño empieza a tener una transgresión de la norma, que por más que él le dice y quiera de pronto contenerlo, no, absolutamente el maestro siente como que se le sale de las manos y empieza a recibir muchas quejas de ese chiquito. Los compañeritos le empiezan a decir, mira, es que él nos pega, es que él nos dice groserías, es que él nos rompe las cosas, es que él nos quita las cosas, y el profesor se da cuenta que él no se puede concentrar, que a todo momento él como que empieza a mirar cómo puede desajustar ese ambiente externo, cómo empieza como a medirle el aceite al adulto. Aquí Martica, cómo empieza a percibir todo eso. Entonces es el niño que llega y, por decir algo, Martica le pone a hacer un rompecabezas, entonces él fija la mirada y empieza a simular que está rompiendo el rompecabezas y mira como con una miradita así desafiante, o si Martica, por decir algo, lo pone a escribir en el tablero, entonces coge el marcador y empieza a enterrarlo, así la punta, como hacer que la daña, porque él lo que está buscando es el desajuste del adulto.
Entonces es el niño que a temprana edad uno empieza a observar que como que empieza a sentir que él empieza a planear maldad. Sí, entonces si está, digamos, con un amiguito en el recreo y en el patio, por decir algo, del colegio hay una fuente, entonces pasa cerca con el amiguito y no sabe cómo empujarlo. Si está en el baño, por decir algo, los mandaron a cepillarse en los dientes, entonces mientras el compañerito está cepillándose los dientes no sabe cómo echarle agua o cómo empujarlo para que se pegue con el lavamanos. Entonces constantemente es el niño que uno sabe que empieza a tener como un contexto de actitud perversa, y es donde estamos hablando de un patrón de conducta que se llama el polimorfismo perverso. Entonces en la casa siente uno que constantemente no sabe cómo responderle a la mamá. Si la mamá, por decir algo, va con el hermanito pequeñito o menor de la mano, entonces no sabe cómo meterle zancadilla a la mamá para que se caiga con el hermanito. Entonces ese patrón, esa conducta empieza a verse cada día más constante. ¿Por qué? Porque en el fondo el niño simplemente está diciendo, está pidiendo auxilio, está diciendo conténganme, denme amor, pero infortunadamente, como no sabemos este contexto, como estamos en un contexto social, recuerden que yo les he dicho a través de los videos que el mundo hasta ahora está conociendo ese lenguaje del amor, que tenemos es un lenguaje de control, un lenguaje en el que nosotros nos estamos vinculando con nuestros niños a partir de nuestras carencias internas, a partir de esos niños heridos que nosotros también tenemos. Entonces, ese niño que está pidiendo a gritos amor, contención, por el contrario, empieza a recibir más castigos de los padres, más castigos de los maestros, que el observador, que llaman a los papás, que los tienen que sacar del salón, que no lo dejan ir al recreo. Entonces observen que eso lo que está haciendo es ahondar más su contexto, más su condición, porque el niño empieza a frustrarse más, entonces es el niño que empieza a tener más bajo nivel de frustración, entonces frente a cualquier no, frente a cualquier cosa, es el niño que empieza a romper, a desarmonizarse más, y empieza a sentir más angustia en su corazoncito, empieza a sentir más dolor, así que empieza a generar diferentes condiciones, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, que se asocian a todo esto, porque todo esto empieza a ser más efecto bola de nieve. Así que es el niño que no se puede autorregular, y de alguna otra forma tiene un contexto de impulsividad. Interrumpe, pega, no espera el turno, es el típico niño que uno siente que es imprudente, que no mira el contexto, y todo esto, cuando se parte de ese contexto de trastorno de conducta, la diferencia a la rebeldía es que ustedes van a observar que esto cada día es más complejo, que esto cada día va siendo más efecto bola de nieve, más grave, y el papito por lo general, como no conoce y no tiene la conciencia, piensa que esto va a ser pasajero, o sea, no puede dimensionar, y muchos maestros tampoco pueden dimensionar la gravedad de la condición que tiene el niño, de ese desajuste interno, de esta lastimadura interna. Así que si esto no se atiende, ya el niño puede llegar a un trastorno por oposición negativista desafiante. O sea, son esos mismos rasgos, pero mucho más complejos. Entonces ya es el joven, ya es el adolescente que se frustra con mucho más facilidad, que empieza el papá a castigarlo más límites, más castigos fuertes, inclusive castigos físicos, y él empieza a sentir ahí que toda esa carencia que él ha tenido, todo ese dolor que ha tenido, ha sido por ese contexto disfuncional, por ese contexto lleno de desamor, y él ahora es el que va a empezar a sentir que es él el que quiere empezar a castigar a esos papás, que es él el que quiere empezar a castigar a esos maestros, sobre todo a esos maestros que les caen con todo el peso de la norma, de toda la agresión, de todo el regaño.
de todo ese contexto disfuncional que de alguna otra forma ellos también tienen en su interior, porque simplemente ellos empiezan a observar que como que ese mundo no los comprende, se sienten más incomprendidos y de alguna otra forma, entonces ellos, algunos de los castigos que empiezan a hacer es que empiezan por decir algo, hacer algo que le molesta a esa mamá, a dañarle por decir algo, cosas que le molesta a ese maestro, porque todo esto se empieza a complejizar. Y esta impulsividad cada día es mayor, uno siente que es el joven que no puede regularse, no anticipa consecuencias, no anticipa peligros, entonces empieza a gustarles cantidad de contextos que para ellos cada día están mostrando, lo que ellos están mostrando es un letrero, miren, estoy desajustado, necesito afecto, necesito amor, y por el contrario la sociedad empiezan a rotularlos y a hundirlos más en todo ese contexto que ellos tienen. Así que ya es el adolescente que justifica su actuación, que si el maestro lo llama y le dice, mira, es que tú hiciste esto, es que tú cometiste esta falta con tu compañero, él no va a aceptar. Él no va a aceptar porque toda esa condición de autocrítica, él no la va a tener. Él no va a aceptar y de alguna otra forma empiezan a tener esa no empatía. ¿Qué es esa empatía? Recuerden que es esa capacidad de ponerme en lugar del sentimiento del otro, de poder percibir esa tristeza, de poder percibir ese dolor, de poder percibir la angustia del otro. Como de alguna otra forma ellos crecieron en un contexto en el que no sintieron esa empatía tampoco, sintieron esa dureza, esos rasgos de crueldad, de esa vinculación de esos papás que no pudieron leerle sus sentimientos, ese sufrimiento, ese dolor, pues ellos también van a crecer con ese contexto de no empatía. Entonces empiezan a tener esos rostros rígidos, como fríos, inexpresivos, y de alguna otra forma empiezan a tener lo que uno llama el encallecimiento afectivo, esa dureza afectiva, empiezan a tener más rasgos de crueldad y empiezan a perder cada vez los nervios más fácilmente y uno siente que ese sufrimiento los lleva a ser muy susceptibles porque hay una sensibilidad dentro muy grande. Estos niños en su esencia, como todo ser humano, recuerda que su esencia, la naturaleza, son niños, son jóvenes que en su naturaleza son hechos de amor, son conciencias que son libres, que son muy amorosas, pero infortunadamente les cae el peso de los egos, de toda esa tristeza, de toda esa carencia interna, de esos padres, de esos maestros, de la familia extensa, tíos, primos, abuelos, e infortunadamente toda esa lastimadura interna empieza a opacar toda esa esencia, toda esa característica, toda esa hermosura que todo ser humano y todo niño tiene. Entonces empiezan a sentirse más resentidos y empiezan como a planear cada vez más esa maldad. Muchos de ellos lo toman de forma pasiva y uno dice, pero en el momento en que ha cometido alguna cosa uno dice, pero se le veía tan tranquilo, pero se le veía un muchacho que era bien, que era como tan decentico, pero mentiras, ellos están planeando esa maldad a partir de esa pasividad, otros, lógico, de una forma más frentera, más abierta. Así que empiezan a tener ese matoneo ya con ese hermanito menor, si lo llegan a tener, entonces es el hermanito que lo hacen la víctima, empiezan a subestimarle todo, empiezan a ser agresivos también con ellos, a tener rasgos de crueldad, y es el joven que cada día ya se empieza a perder más en ese contexto que es tan delicado, porque esto, como les digo, cada vez es más complejo, más, se empiezan a tener cada vez más depresión, y ese contexto de culpa como que no se sienten en ellos. Entonces es el papá que dice, Martica, yo pueda que le ponga diferentes castigos, pueda que le prohíba no salir, pueda que le diga cantidad de cosas, pero él
es como si nada, como que si no sintiera el castigo, como que le da la misma, porque simplemente ya en ese momento ya ha llegado a un punto en que él simplemente está ya tan trastornadito, hay tanto desajuste interno que simplemente él está buscando cómo responder a esa sociedad de la misma manera que de alguna otra forma respondieron con él. Entonces, este trastorno de control de impulsos empieza a afianzarse cada día más. Entonces, muchos de ellos, este control de impulsos se le empieza a observar, por decir algo, con la enuresis. Es el chico que no puede controlar y se orina a edades avanzadas, con la onicofagia, no pueden controlar el comerse las uñas, empiezan a tener más problemas de conducta en los colegios, a saltarse más la norma, es el papá que tiene que estar presente porque le contestó al profesor, porque de alguna otra forma fue cruel con el compañero, porque rompió cosas, porque hizo daños, y de alguna otra forma toda esta condición, este control de impulso, todo este desajuste, empiezan a tener, por decir algo, conductas erráticas sexuales. Entonces empiezan a tener adicciones, por decir algo, a la pornografía, pero no es la adicción, no es la conducta normal de esa fase exploratoria que de pronto todo adolescente puede hacer, sino por el contrario, ellos ya tienen, es un contexto de adicción, de obsesión, y no solamente con esto, sino ya empieza la adicción con el alcohol, porque por lo general ya empieza esto a descontrolarse cada día más, adicción con el alcohol, con el cigarrillo, con las drogas, con el sexo, con cantidad de condiciones, y el papá, infortunadamente, muchos de estos papitos no tienen ese grado de conciencia y no pueden ver lo que les espera porque siguen pensando que esto es algo característico de la adolescencia, que es la etapa de la rebeldía de la adolescencia, y piensan que esto va a pasar, pero no dimensionan que es un trastorno de conducta y que esto cada vez es más complejo, y que esta conducta errática y todo este contexto se va a agravar mucho más con el tiempo. Muchos de ellos pues empiezan a tener problemas de aprendizaje. A varios de estos niños, o a una gran cantidad de porcentaje de estos niños, se les asocian problemas de aprendizaje como la dislexia, el típico chico que no puede tener un desarrollo normal a nivel de su lectura y de su escritura, comprensión de lectura, discalculias, a nivel de toda esa parte de la lógica matemática, disortografías, porque los problemas de aprendizaje están asociados, entonces muchos de ellos no pueden responder ya a un contexto académico, y si lo responden es con mucha dificultad, porque ya todo ese contexto de planeación, organización y ejecución, que es lo que llamamos las funciones ejecutivas, que yo le he explicado muy bien en otros videos, todas estas funciones ejecutivas no las pueden asumir, entonces no pueden asumir su responsabilidad frente a la vida. Entonces ya ven los papás que cada vez tienen un contexto de más irresponsabilidad a la parte académica, en su contexto de vida, en todo lo que tiene que ver con responsabilidad de casa, y todo esto es mucho más complejo, y muchos de ellos, la mayoría de estos chicos, empiezan ese desajuste mayor. Muchos de ellos se salen de los colegios, empieza el papá al cambio de colegios, no, y no se ajustan a todo este contexto escolar, porque interiormente todo este contexto de planeación, organización y ejecución, tomas de decisiones erráticas, todo esto está totalmente desarmonizado. Y empiezan a tener las amistades, las energías se atraen, amistades que tienen contextos muy parecidos porque se van a atraer. Y ellos no pueden hacer una metacognición. ¿Qué quiere decir eso? No pueden ellos como monitorear su propia conducta, no van a aceptarlo. Así que si esto no se maneja, sigue creciendo y ya llega a ser el chico disocial,
que ya va a empezar a luchar contra todo el contexto social, ¿sí? Con toda la sociedad. Entonces es el chico que ya, por decir algo, si está en un supermercado, si está en una biblioteca, si está en un museo, ya lo que quiere es planear algún tipo de maldad, ya quiere desajustar, ya en ese control de impulsos ya cada vez es mayor, entonces empieza a tener actos de piromanía, muchos de ellos, jugar con fuego, planear contextos de fuego. Es el joven que empieza a llevar el briquet a ver cómo de alguna otra forma le quema el cabello a sus compañeros, empieza a desajustar tomas de corrientes para ver cómo de alguna otra forma planea maldad en ese contexto porque no puede controlar los impulsos. Toda esa tristeza es sacada cada vez más con ese contexto de agresividad, de ira, hacia allá ese contexto, a esa sociedad, a esos padres que no respondieron, a esos padres que de alguna u otra forma no lo pudieron contener desde el amor, porque ese desajuste es mucho más complejo y el papá no dimensiona. Los padres por lo general no dimensionan porque piensan que es la diablurita pasajera o es el muchacho que simplemente si hace eso es como la pilatuna que tarde o temprano le va a pasar, y no dimensionan que esto hace parte de un contexto mucho más profundo, de un contexto mucho más complejo que está llevando a su hijo a un hueco mucho más grave, cada vez mayor, porque muchos de estos papitos, infortunadamente, como lo digo, también tienen un contexto afectivo muy desajustado internamente, entonces muchos de ellos responden, por decir algo, es la típica mamá que se va a victimizar mucho y va a decir, es que me tocó un hijo terrible, y no va a acceder a ese cambio, a esa reestructuración interna para poder consolidar a ese niño, o es el papá que muchas veces se asocia a esa mamá, porque la mamá tiene un papel de víctima y infortunadamente no pueden despertar o muchas veces muchos de ellos no despiertan porque no pueden proyectar esa condición tan compleja de su hijo. Así que muchos de estos chicos ya a medida que pasan, pues ya el vínculo con sus papás está totalmente roto, están totalmente desvinculados. Este proceso es muy desalentador cuando sabemos que no podemos ejercer esa atención, esa empatía desde ese vínculo de amor. No podemos empezarlos a ajustar. Por eso la importancia que podamos tomar cada vez más conciencia de cada uno de estos aspectos. Así que dentro de todo esto, infortunadamente estos chicos ya con el paso del tiempo empiezan a tener un deterioro no solamente cognitivo a nivel de pensamiento, con el paso del tiempo empiezan a tener ya más deterioro a nivel de contextos como la atención, como la memoria, a pesar de que son chicos muy brillantes, supremamente inteligentes, todas esas funciones ejecutivas se van deteriorando cada vez más, y en el plano afectivo y por supuesto en el plano social. Entonces observen cómo esto es tan desalentador. Yo quiero decirles y que ustedes sean conscientes que todo este contexto de trastorno de conducta, de base, ellos no se lo proponen. Yo quiero que ustedes sepan que el trastorno de conducta no es voluntario, el trastorno de conducta no es una elección, es algo que a ellos se les sale de las manos, es algo en el que el niño, en el que el joven está actuando, pero no puede pensar en esa actuación, no puede autorregularse, ya está totalmente desajustado, está totalmente descontrolado y por lo tanto hay una inflexibilidad cognitiva. Es el joven y el papá que ya dice, es que ya es tan terco, es que por más que yo haga, yo no puedo hacerlo cambiar de parecer, porque de alguna otra forma también vivió en un contexto de mucha inflexibilidad cognitiva. Así que yo quiero que ustedes sepan, vuelvo y lo repito, que esto no es voluntario. Esto ya llega el momento en que ya se sale del control, porque ellos no pueden autorregular esta condición.
Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Entonces, observen que lo primero que tenemos que hacer, lo que yo siempre digo en los videos, lo que Pedagogía Sana desea, es despertar esas conciencias de estos papitos, de estos maestros, de las personas que están a cargo, de los familiares que están a cargo de estos chiquitos. Ustedes, papitos, que están hasta ahora empezando a experimentar qué es ser padres, aquellos que desean tener un hijito, la importancia de saber que nosotros somos los primeros que tenemos que tener un contexto sano internamente, que si yo tengo un niño herido, tengo una lastimadura interna, estoy frustrado, me siento mal, siento que en mi interior hay mucha tristeza, mucho desajuste, que estoy viviendo para una sociedad, que estoy viviendo para cantidad de creencias limitantes que me instauraron, pues todo eso es lo que yo voy a sacar. No somos padres por el hecho de tener un hijo, así como una persona no se hace chofer porque compra un auto. Tenemos que aprender a conectarnos con nuestro interior, esa sanación. Por eso es que aquí en Pedagogía Sana, cuando llegan los papitos y dimensionan, porque Martica les hace dimensionar, así sea desde temprana edad, la dimensión cuando hay una persona con una conciencia muy alta. Por eso es que Martica puede leer desde edades muy tempranas, cuando un niño se vislumbra frente a todo este diagnóstico, todo este proceso tan desalentador. Ellos, los papitos que desean con el alma, porque saben que de alguna otra forma desde tu inconsciencia hicieron daño, pero lo hicieron, son los que dicen, Martica, no importa cuánto tengo que reparar, no importa cuánto tiempo, voy a empezar para poder yo consolidarme internamente y así poder yo tener ese proceso de sanación con mi hijo. Así que frente a todo este contexto, lo primero que tenemos que hacer es eso, esa sanación interna de nosotros mismos, ese contexto interno de nosotros mismos, porque no podemos ofrecer lo que nosotros no tenemos. Y de esta forma, poder de alguna manera saber que estos niños, en la mayoría de familias, siempre hay una persona, un familiar que tiene un contexto de conciencia superior, una conciencia más amorosa. Recuerda que una conciencia mayor es una conciencia más amorosa, que tiene un nivel de empatía y él sí puede leer, o ella puede ser un tío, una tía, ese primo, ese familiar sí puede leer ese contexto de sufrimiento de ese niño y ella sí puede dimensionar para dónde va ese niño. Por eso la importancia de que tenga esa conexión con todo ese contexto, con todo ese familiar, con ese familiar que realmente está leyendo ese sufrimiento, porque ese niño sí se va a conectar, porque con esa persona, como ellos me dicen, Martica, con ese tío, con esa tía, con ese primo, yo sí me siento seguro, yo sí me siento tranquilo. Él sí ha podido leer mi sufrimiento. Y esa persona simplemente se ha conectado con ese chico, no desde la carencia, lo que sabemos, desde la culpa, desde el castigo, desde la agresividad, sino por el contrario, desde el contexto, desde el amor, desde el contexto de esa empatía. Así que es muy importante, por eso es que muchas veces Martica, frente a los procesos de los chicos que ya tienen han roto totalmente el vínculo con papás, es muy importante la conexión con esos familiares que conocen y con los que ese niño o ese joven está conectado desde su interior. Así que observen que un trastorno de conducta es algo muy complejo y que por lo tanto sí requiere un manejo profesional. Ustedes como papitos no pueden solos. Si ustedes tienen todo ese contexto interno y son los primeros, son los que han llevado al niño de alguna otra forma, a su hijito, a ese contexto desde su inconsciencia, pero lo hicieron, pues no pueden brindar de lo que no tienen. Igual ustedes como maestros, ya un trastorno de conducta es un contexto muy complejo, en donde se necesita
un seguimiento paso a paso, en donde se necesita una persona que se conecte desde el amor, porque estos niños no van a responder, estos jóvenes no responden a personas que ellos leen que no tienen un contexto sincero y no se conectan desde el amor. Ellos saben si es ese maestro que le importa solamente la nota, la parte académica, y no está leyendo es el dolor, y no sabe que no puede responder a ese contexto académico, no porque no quiera, sino porque esa parte afectiva, esa emocionalidad, esa condición que ya se le salió de las manos, no se lo permite. Así por eso la importancia de establecer un entorno supremamente sano, porque esto es muy delicado. Y el pronóstico de estos niños, infortunadamente, cuando no se atiende con asertividad, es un diagnóstico muy, pero muy desalentador. Por eso tenemos que tocarnos, por eso es que tenemos que llevarnos esa mano a nuestra almita y saber que sí se puede, que si realmente nosotros queremos, sí se puede. No importa qué edad, nosotros podemos reparar, así sea a los 20, 30, 50, 60, 70, 80 años. Porque siempre se puede. Cuando uno tiene el deseo con el alma, muchos de los papitos que llegan acá me dicen, Martica, la angustia es tan extrema, usted no sabe lo que significa para mí saber que duermo y me levanto con esa angustia de saber que mi hijo va a quedar así en la vida, totalmente disfuncional, que no va a poder asumir su vida, que está totalmente descontrolado, que es un muchacho muy brillante, pero no pudo funcionar en la vida. Cuando se dan cuenta, es ese papito que no le importa qué tiene que hacer para reparar, pero aquí en Pedagogía Sana hay milagros muy grandes porque se trabaja desde ese contexto del amor. Y si el papito lo desea con el alma, se lo aseguro que el universo confluye todo para que se dé esa sanación. Así que los invito a seguir haciendo conciencia, seguir despertando conciencia para poder dejar y poder proyectar en esta vida niños y jóvenes sanos que pueden tener un contexto de vida armonioso y totalmente funcional desde el amor.